ejemplo, ¿por qué personas que creen en una tendencia New Age suelen creer en todas, ¿cierto? No hay nadie que crea en mediums, pero que le exija ¿cierto? Más cientificismo a quien hace Reiki. Nadie que ve auras le dice a que quien se comunica con espíritus sea un poco más aterrizado en sus creencias, ¿cierto? Sí. Y lo mismo pasa con las teorías conspirativas. Quien cree en una suele subir todas a bordo. Entonces, no sé qué tan buenos seamos Sí. para separarnos. Sí. Bueno, yo he estudiado harto las teorías conspirativas últimamente por el tema de populismo y ciencia. Y hay varios fenómenos. Hay un fenómeno que tiene que ver con que la persona que está emitiendo el juicio o produciendo la evidencia Uh-huh. o validando la evidencia en el caso de la autoridad, si es que a esa persona yo le identifico como un adversario, le identifico como parte de la élite, le identifico como parte de los fachos si yo soy del otro lado, o como un nacho si yo soy del otro. Uh-huh. Si me identifico como mi adversario, yo automáticamente voy a descreer. Que es la manera como usualmente te reporta empíricamente la presencia de creencias conspiranoicas. Hay una especie de correlación entre populismo y conspiracionismo, porque si tú ya estás en pie de guerra contra el elite y crees que la sociedad se divide entre unos malos que se llevan la pelota para la casa y que hacen todo lo posible por cagarte, ¿cierto? Y los buenos que son los tuyos, ¿cierto? Entonces hay una cierta tendencia a creer que todo lo que produzca el establishment hay que verlo con sospecha. Sí. ¿Cierto? Eso es una posibilidad. Y hay otra literatura muy interesante, ahí yo me quedo un poco corto porque no soy psicólogo, ¿cierto? Pero hay una dimensión en la psicología cognitiva que sostiene que generalmente estos fenómenos operan bajo el paradigma un poco de la cognición cultural, que es esta idea de que nosotros aceptamos o rechazamos la evidencia que confirma nuestras creencias preexistentes. Entonces, por lo tanto, si mañana, si yo creo el Reiki, los chakras, cualquier cosa, la homeopatía, porque aquí pueden haber cosas muy distintas, Sí. pueden haber cosas desde los saberes ancestrales, hay gente que se discutía la propuesta el año pasado. Sí. Yo decía, pero bueno, no te gusta la homeopatía, pero no quieres que el sistema de salud financie la homeopatía, pero sí quieres financiar los saberes ancestrales. Y alguna gente se enojaba y me decía, no vas a comparar. Pero ¿cómo no voy a comparar? Desde el punto de vista científico parecieran ser igual de vulnerables, para ser súper elegante. Yo decía, como si tú quieres incorporar la medicina, no sé, mapuche, al sistema público, la razón no puede ser, por así decirlo, no le puede ganar en la dimensión científica a las otras pseudociencias, sino que probablemente tu justificación tenga que ser cultural. ¿Cierto? Y reconocer que puede ser un placebo, reconocer que puede no ser igualmente efectiva en el tratamiento de ese problema, pero podrías igual políticamente justificarlo como una especie de compensación cultural, ¿cierto? Y ahí no hay ningún problema. Pero desde el punto de vista de su efectividad, ¿cierto? No pareciera tener un pedigrí superior al de las otras pseudociencias, ¿cierto? Pero yo estoy de acuerdo contigo, tiende a ocurrir que cuando uno las cree, porque da también quizás más espacio al misterio en el mundo. Yo últimamente me he convencido, te diría, de que generalmente nuestra predisposición a evaluar la evidencia depende mucho de nuestras creencias preexistentes. Mucho. Si yo ya estoy en un lado y si yo ya conozco cuál es mi bando tanto en cuanto a cuál es mi tribu, cuáles son los sabios de mi tribu, quiénes son los malos del otro lado, como tanto a cuáles son las coordenadas que definen mi identidad y mi estatus, yo voy a tener una tendencia a mirar con sospecha, con recelo, con escepticismo, todo aquello que venga de los sabios de la tribu del lado y que contradiga a los sabios de mi tribu, y todo aquello que de alguna manera haga temblar el edificio de mi identidad, de mi ideología, de mis creencias preexistentes. Y esto uno lo puede ver prácticamente en todos los temas. Sí, y es inescapable también, que todos caemos. ¿No? El peligro que yo veo aquí en este tipo de creencias que no se apegan a la evidencia,
no está en la creencia misma. Por ejemplo, no sé si viste que la Kenita Larraín ahora es numeróloga y publicó un libro Sí, de numerología, y hay un video la en ocasión YouTube. de leerlo. ¿Cómo? No he tenido la ocasión de leerlo aún. Ah, ya. Bueno, y hay un video en algún matinal que fue, y ella predijo la pandemia del COVID, ¿cachai? Y después dijo que el 2024 va a ser un año de mucha destrucción y por lo tanto... Entonces, lo que me parece que pasa aquí, más allá de que uno se pueda reír de esto, es que este video tiene 5 millones de visitas, ¿cierto? 200.000 comentarios o lo que sea, y mina nuestra capacidad de llegar a consensos sobre qué es real en todo tipo de cosas, ¿cierto? La numerología no se acota a la personalidad de la persona que consulta, sino que ahora Kenita Larraín parece que sería mejor ministra de salud, ¿cierto? Que cualquier profesional, y mejor... Sí. Bueno, Entonces, lo que está diciendo es súper interesante porque lo que teníamos antes, y no quiero aquí sonar conservador ni tradicionalista, sencillamente es una descripción, ¿cierto? Lo que teníamos antes era un sistema en el cual los productores de conocimiento, las autoridades epistémicas, que les llaman así, ¿cierto? Eran pocas, ¿cierto? Tenían que, de alguna manera, desarrollar un largo camino para ganarse ese espacio. Y una vez que estaban ahí, lo que decían era básicamente respetado, ¿cierto?, por el resto. No teníamos muchas herramientas para contradecir lo que decían las autoridades epistémicas. Y un poco algo parecido a lo que ha ocurrido con los medios de comunicación. Antes, claro. Durante toda nuestra historia estuvimos acostumbrados a que la comunicación fuera uno a uno, hasta que después de la invención de la imprenta, esto cambió a uno a muchos. Y ahora estamos entrando, después de la irrupción del Internet y de las nuevas tecnologías de comunicación e información, a paradigmas de comunicación de muchos a muchos, lo que varios teóricos de la comunicación han denominado el derrumbe de los gatekeepers, el derrumbe de los que antes, los guardianes de la puerta, ¿cierto? Los que defendían qué información se producía y se diseminaba. Antes eran pocos, y generalmente era el poder político, la élite económica, ¿cierto?, la élite cultural, los dueños de medios, ¿cierto? Ellos definían qué es lo que se decía. Pero en general había un acuerdo de que lo que se decía era cierto: el hombre llegó a la luna, ¿vale? La inflación es de un 10%. Chile ayer ganó en el fútbol, no sé. No había muchas dudas respecto de la dimensión fáctica de la noticia. Podían haber valoraciones distintas, causas, o sea, discusiones sobre las causas, pero en general no se discutía mucho sobre el hecho. Como decía Hannah Arendt, no hay dudas de que Alemania invadió Polonia el tanto del 39, ¿cierto? La evaluación moral que nosotros hacemos sobre ese hecho puede variar, pero no hay dudas sobre el hecho. Lo que ha ocurrido hoy día, y aquí te mezclo lo de la Kenita con lo de los medios de comunicación, es que hoy día estamos viviendo un proceso de democratización epistémica, en el sentido de que las autoridades epistémicas tradicionales han ido perdiendo la posición que tenían, ¿cierto? Porque hoy día, tú lo has visto mil veces, ¿cierto? Seguramente en las redes, somos iguales, ¿cierto? Sí. Y cuántas veces, así como se habla de mansplaining, ¿cierto?, tú hoy día podías hacer algo planning de todo, ¿cierto? Tú puedes estar discutiendo con el mejor meteorólogo del mundo y tú decirle: ¿qué te pasa, weón? Si ayer hizo caleta frío, no hay cambio climático, ¿cierto? O podías estar discutiendo, ¿cierto?, con el creador del mejor, ¿cierto?, científico de las vacunas, pero viejo, si a mi abuelita se la puso y se enfermó igual, no cacháis nada, o sea, eso es bueno y es malo, ¿cierto? Tiene la dimensión positiva de que democratiza no solo el acceso, sino que también la capacidad de difundir información, pero al debilitar las autoridades epistémicas tradicionales, genera este fenómeno que tú estás describiendo con el caso de la Kenita, porque si te fijáis también, y esto es lo interesante, es interesante que dijiste ministra de salud, no dijiste el youtuber, más, porque si fuese una youtuber con 5 millones de visitas, yo diría: este no es un problema estrictamente político. Como yo entiendo la política, para mí no todo es política. Yo diría: este es un problema cultural, esto como le gusta decir hoy día
amigos de derecha, esto no es la guerra cultural. Esto no es un problema, Sí, esto no es un problema, digamos, político. Pero cuando me la hace ministra de Salud, es interesante porque significa que porque la autoridad epistémica supuestamente tenía una especie de alianza con la autoridad política, claro. ¿cierto? Lo que la ciencia consideraba como válido era un insumo especialmente, ¿cómo se llama? Especialmente importante para la autoridad política, que fundamentaba, que justificaba fácticamente la acción política, la política pública, la norma, la regla. Pero hoy día, si la autoridad epistémica tradicional, no sé, los inmunólogos, no sé cómo se llamarán, los vacunólogos, llegan a la conclusión de que la vacuna es perfectamente segura, pero resulta que el 60% de la población cree que no lo es. ¿Qué debe hacer la autoridad política?